Buenas tardes. Muchas gracias por acudir a esta convocatoria, que es la cuarta conferencia que acompaña a nuestra exposición Miguel de Cervantes, de la vida al mito. Han estado antes que nuestro invitado de hoy, José Álvarez Junco, José Manuel Lucía, Javier Gomá y Carlos Reyero. Y hoy tenemos pues, a uno de los mejores catedráticos de Historia Contemporánea, José Álvarez Junco, especialista en, digamos, entre otras muchas cosas, en nacionalismo y en lo que es la gestación o la cristalización del nacionalismo español, y en razón de eso él ha asesorado a la exposición con un magnífico artículo en el catálogo que les recomiendo, y hoy pues, nos va a contar un poco, entiendo, su manera de ver el tema. Yo les voy a pedir que en agradecimiento y de bienvenida pues, le demos todos un aplauso. Muchas gracias. Gracias. Buenas tardes a todos, muchísimas gracias. Esto de que le aplaudan a uno antes de empezar la conferencia es como si uno fuera un artista o un torero o algo así, pero en fin, yo creo que a un científico o a un intelectual se le debería aplaudir o no aplaudir después. Pero gracias, de todas maneras. Es un honor estar aquí en la Biblioteca Nacional, siempre es un gusto. Es una casa donde yo he pasado tantas horas y a la que tengo tanto cariño, y la que, si algún día alguien le da por investigar, descubrirá papeletas mías con mi nombre y con la edad de 16 o 17 años, allá por el año 59, donde me vine a hacer el primer trabajo que me encargaron en la facultad, y ahí descubrí la Biblioteca Nacional. Me piden que hable sobre Cervantes y les diré a ustedes con toda franqueza, lo ha dicho ya Carlos Alberdi al presentarme, que yo soy especialista en historia contemporánea, historia política, historia de la cultura política. No soy historiador de la literatura, ni mucho menos soy cervantista. Y el mundo de los cervantistas es tan rico, tan amplio, y saben tantísimo sobre Cervantes, lógicamente, porque han dedicado su vida a eso, que no me atrevo a decir grandes cosas sobre Cervantes. Así que voy a llevar las cosas a mi terreno y describirles a ustedes la utilización de Cervantes y del personaje cervantino, porque Cervantes es un autor devorado por su propio personaje, es decir, Don Quijote y el quijotismo, la utilización del mito quijotesco por parte de los nacionalistas españoles, sobre todo en el gran momento de eclosión de los nacionalismos, que es segunda mitad del siglo XIX, primera mitad del siglo XX. No siempre la obra de Cervantes fue interpretada desde un punto de vista nacional o nacionalista o algo parecido, como epítome de la identidad colectiva española. No, al principio de Cervantes y de su novela y de su personaje se hablaba en términos universales y fue muy rápidamente reconocido, es sabido. La primera traducción de Cervantes, traducción al inglés, que se produce en vida del autor, raro honor para un autor español y mucho más de esa época, y muy poco después fue traducido al italiano y al alemán. La primera traducción lo presenta en términos de como crítico del mundo caballeresco, crítico de los ideales nobiliarios. Cervantes ha hecho una cosa que es reírse de, burlarse de los ideales medievales de la caballería andante. Esa fue la versión que dan algunos autores ingleses. Y enseguida, autores ingleses que son rápidamente aceptados por autores franceses y por autores alemanes. Y enseguida se atribuye a eso la decadencia de España. Estamos ya en primera mitad del siglo XVII, ya se ve que la potencia de la monarquía hispánica está decayendo y se dice, claro, ¿cómo no va a ocurrir eso en un país en el que se burlan de los ideales caballerescos? Bueno, es una curiosa interpretación, porque estamos en el momento de la leyenda negra.
Es el momento, lo que Julián Juderías llamó la leyenda negra, allá por 1917. Es el momento en que la imagen de los españoles en Europa es muy fuerte, pero muy negativa. Los españoles son gente arrogante, grandes guerreros, pero crueles, vengativos, codiciosos. Han cruzado el Atlántico y han conquistado América y han causado un enorme genocidio en América en busca de riquezas. La visión del español, son fanáticos desde el punto de vista religioso. España ha producido la Inquisición, eso es lo que dice la leyenda. No es cierto, la Inquisición fue una invención del papado y de la monarquía francesa, comienzo del siglo XIII, pero en inglés no se dice The Inquisition, se dice The Spanish Inquisition. Recuerden ustedes aquel famoso sketch de Monty Python que aparecía siempre en la Spanish Inquisition para dar horror a los oyentes, y era una beta cómica del asunto. Pues bien, en pleno auge de aquella imagen de los españoles tan fuerte, pero con unos rasgos tan negativos en general, se publica la obra de Cervantes y se empieza a difundir esta idea de que Cervantes es un hombre que se burla de los ideales caballerescos y nobiliarios, y de ahí que España esté decayendo, porque no tiene ya los grandes ideales que inspiraron su primera acción. Es curioso, porque esto es contradictorio con la leyenda negra. Quedamos en que es un país de grandes guerreros, lo cual formaba parte de los ideales medievales, o es un país que se burla de los ideales guerreros. ¿En qué quedamos? Bueno, dentro de esta panorámica humana general, no exactamente nacional ni identificada con la identidad española, la obra de Cervantes permitía muchas lecturas. Como cualquier gran obra, como cualquier obra clásica, a Cervantes se le puede interpretar de muchas maneras. Su personaje puede ser la encarnación de la locura, puede ser la encarnación de la fantasía, puede ser la de la generosidad, puede ser la del idealismo. Entonces se empieza a discutir sobre el idealismo y el realismo, grandes temas de la realidad humana. No hay que buscar nada español en relación con esto, ¿no? Es el literato capaz de fundir realidad y fantasía, naturaleza y mito, verdad y literatura. Esto es lo que están diciendo los críticos literarios y los grandes autores literarios de los siglos XVII y XVIII. Y hay muchos, como Sterne o Diderot, que siguen la senda cervantina con novelas que intentan hacer lo mismo que Cervantes, parodiar géneros literarios precedentes. Algo parecido hacen también Fielding o Thackeray, por ejemplo. Jean Paul decía que Cervantes representa el humor en la literatura, la reconciliación entre lo limitado y lo ilimitado, la grandeza de lo pequeño, la revelación de la locura del mundo. Para Schelling, Cervantes era la eterna contraposición entre lo ideal y lo real, entre la altura de miras de los enajenados mentales y la rastrera realidad de la vida diaria de los seres españoles, de los seres normales, de los seres cuerdos, ¿no? El poeta Heine veía en Cervantes el maestro de la ironía, el autor de la mayor sátira que se ha producido nunca sobre el entusiasmo humano. Turgeniev, ya en el siglo XIX, comparaba a Don Quijote con Hamlet, los dos personajes tipo que encarnan los dos impulsos humanos más opuestos, el egoísmo y el altruismo. Y para Hegel, Cervantes representaba el tratamiento cómico de la contingencia, un momento en el avance de la razón en la historia humana. Nada de esto tenía que ver con la identidad española, no había nada específicamente español en la obra cervantina. Era un tipo universal, que es como debe ser, como debe interpretarse. La locura de la humanidad entra, previamente había encarnado de otras cosas, por ejemplo las guerras de religión, pero en los siglos XIX y XX la locura entra con la visión nacional de los problemas y con la visión nacionalista. Y en esta visión nacionalista fueron los románticos, como en tantas otras cosas, los que preludiaron. Es en el momento romántico cuando se produce el giro hacia la interpretación de la obra cervantina como una forma de ser colectiva. Cervantes es la expresión, el personaje de Cervantes es la expresión del Volksgeist, del espíritu popular español, del alma colectiva español.
porque es sabido que el romanticismo, creo que cualquiera que haya reflexionado sobre el romanticismo un momento, sabrá que el romanticismo es la primacía de la intuición, del sentimiento, de la estética, por encima de la razón, por encima de la cuantificación. El romanticismo quiere alcanzar la realidad, interpretar la realidad por la vía de los sentimientos. Si aquí fuéramos unos racionalistas ilustrados y alguien estuviera describiendo esta escena en este momento, diría, pues estamos en una sala iluminada con una luz más bien tenue para los espectadores, un poquito más fuerte para el hablante. Hay aquí unas 140 personas de entre tales y tales edades, tantos hombres, tantas mujeres, etcétera, etcétera. Haría una descripción objetiva, realista e inatacable. Todo lo que diría sería cierto, sería, digamos, científico, objetivo. Un romántico le diría, ¿y qué más da todo eso? Todo eso que has dicho es lo menos importante. Lo importante es que en la segunda fila hay una señora que está mirando arrobada al oyente, o que el que está hablando es un señor que está cautivándoles, o al revés, les está aburriendo terriblemente y hay que verles en la cara. O que entre tal y tal persona que están situadas por ahí se odian y están procurando no mirarse. Es decir, son los sentimientos, es lo que está ocurriendo aquí. O que hay una hermosísima puesta de luz que nos estamos perdiendo porque en esta habitación no hay ninguna ventana. Y lo más importante que podríamos ahora es dejarnos de Cervantes y pensar en esa preciosa puesta de sol. Esa sería una visión a través de los sentimientos, es decir, una visión romántica de lo que está ocurriendo aquí. Y no hay duda de que a través del romanticismo se llega a cosas más importantes de las que se llega a través del racionalismo. Pero el romanticismo también conduce a muchos errores, especialmente si hablamos de política o de una interpretación de la realidad histórica o política del mundo. Y una de las cosas que hacen los románticos es que en este subjetivismo, en esta primacía de lo subjetivo, del genio individual, también priman el genio colectivo. Es decir, hay una manera de ser de los pueblos, hay un alma del pueblo, un espíritu del pueblo, que es la que inspira a esos artistas que producen cosas de ese pueblo. Todavía hoy estamos bajo ese esquema conceptual. Vamos a un concierto y nos encontramos con que en el programita el crítico musical nos pone Tchaikovsky expresa la profunda tristeza del alma rusa. Y uno dice, bueno, ¿por qué no se dedicará este señor a escribir de música, que es de lo que sabe? Porque eso del alma rusa, pues habría que ver si existe o no existe. ¿Y qué es eso del alma rusa? En fin, y si es triste, no es triste, en fin. Y cómo se demuestra que el alma rusa existe. Y si no hay tristeza en otros músicos que no sean rusos, en fin. Y si todos los músicos rusos son tristes, y tantas otras cosas. Entonces, ahí estamos todavía en esa visión de las cosas. Y eso es lo que ocurre con Cervantes, que se interpreta a través de los espíritus de los pueblos, del espíritu del pueblo, del alma colectiva, y en este caso del alma española. España empezó a ser uno de los objetos preferidos de los críticos literarios románticos. Los hermanos Schlegel, y previamente no solo críticos literarios, sino también los hermanos Humboldt, que habían pasado por España y que eran geógrafos y antropólogos, y empiezan a describir a España como el país de la sinceridad, como el país de la espiritualidad, como el país de los sentimientos a flor de piel, frente a los países reprimidos, artificiales, que son los países más civilizados y más cultos de Europa. Es decir, que con el romanticismo se produce un cambio respecto del estereotipo colectivo propio de la llamada leyenda negra. Ahora ya los españoles no son tan violentos, tan salvajes, tan fanáticos, tan codiciosos, tan temibles, conquistadores. No, ahora resulta que los españoles son, por encima de todo, gente de muchos sentimientos, gente muy profundamente sincera, que no se atienen a las convenciones. En el fondo no cambia la visión respecto del momento anterior, respecto del momento de la leyenda negra. Un viajero ilustrado
que pasara por España en el siglo XVIII se quejaría de lo malas que son las carreteras, de lo infame que fue la comida que le dieron en la fonda, de la poca vida social que había en Madrid o en cualquier otra ciudad cuando llegó, porque las señoras no saben tener tertulias cultas como las tienen en París y demás. ¿Qué nos está diciendo? Es un país atrasado. Y como país atrasado, a él le disgusta, porque él cree en el progreso y cree que el progreso produce la felicidad de los seres humanos. Progreso permite mayor libertad, mayor igualdad, mayor bienestar, mayor riqueza, en fin, y mayores comodidades en la vida, y eso es bueno. El romántico nos va a decir lo mismo. Las carreteras eran pésimas, pero qué arriesgadas, qué bonitas, qué riesgo corrimos, qué peligro de bandoleros tuvimos, qué emocionante es viajar por aquí, frente a lo aburrido que es viajar por Europa. La comida de la posada fue infame, pero es lo que llevan haciendo 7 siglos. Qué fieles a sus tradiciones son esta gente. Los bandoleros estuvieron a punto de atacarnos. Eso a un ilustrado le pondría frenético pensar que todavía hay bandoleros en Europa. El romántico diría, qué intensidad de pasiones, qué pueblo en el que todavía se pueden correr estos riesgos. Había agencias en la época romántica en París que le devolvían a uno el precio del viaje. Estaba garantizado el ataque por bandoleros. Si no había ataque de bandoleros, devolvían el precio del viaje. O sea que dense cuenta de lo que era, que el tipo de imagen de España que se vendía en ese mundo. Pues en medio de todo esto, Cervantes desempeña un papel. El personaje de Cervantes, o los personajes de Cervantes, son Don Quijote y Sancho Panza, desempeñan un papel. Y hay un literato inglés, Henry English, que se recorre España en 1830 y en todo momento está recordando a Don Quijote. Para Henry Ford, el famoso también crítico literario inglés, escritor, Sancho Panza era a real Manchegan peasant, un verdadero campesino manchego. Todos los campesinos manchegos son Sancho Panzas. El marqués de Custine bautizaba a las chicas de las ventas que visitaba como Dulcinée, o Maritornes, o como Ginés de Pasamonte a los bandidos, ¿no? Las evocaciones cervantinas abundan en Edgar Quinet, ¿no? En varios de los borriquillos que se encuentran en los pueblos que recorre, dice, ese es el borriquillo de Sancho Panza. Para Théophile Gautier, cito, en España no se puede dar un paso sin tropezar con el recuerdo de Don Quijote. Tan nacional es la obra de Cervantes. Sus dos figuras son el resumen de todo el carácter español. La exaltación caballeresca, el espíritu aventurero, unido a un gran sentido práctico y una bonachonería jovial, llena de finura y causticidad. 20 años más tarde, Jean-Charles Davilliers, escritor y coleccionista de arte, emprendió un viaje por España, y un hombre bastante rico financiaba el viaje él, con su amigo Gustave Doré, un famosísimo grabador, y se fueron en busca de tipos españoles. Y hacen un viaje muy curioso y muy típico de quienes van llenos de prejuicios, que quieren encontrar que solo ven lo que quieren encontrar. Entran en la diligencia y anotan, hoy no hemos visto ningún tipo interesante, todos eran gente normal y corriente. El segundo día siguen sin encontrar a nadie interesante, el tercer día no encuentran a nadie. Por fin el cuarto día vimos a un tipo auténticamente español que iba vestido con una especie de turbante y con unos calzones y tal, y llevaba agua, iba vendiendo agua por el pueblo, un aguador, como si fuera un aguador de Marrakech o algo así. Era un tipo oriental auténticamente español. Gustave Doré se puso a tomar nota rápidamente y a dibujarlo. Es la deformación que hacemos todos cuando vamos a un país en el que solo queremos ver ciertas cosas. Vamos a Marruecos, vemos pasar un coche y no se nos ocurre hacerle una foto. Y pasa otro coche, y otro coche, y otro coche, y otro coche, y no le hacemos foto. Por fin pasa un viejito con un turbante y un borriquillo, y venga a hacerle fotos. Y decimos a nuestro amigo, mira cómo es Marruecos, todo así, todo lleno de viejecitos. Pues fin, es la típica deformación del turista que lo que quiere es buscar estereotipos. Y entre esos estereotipos, en España, el que se busca es a Don Quijote y a Sancho Panza, por supuesto. Se encuentran mucho más Sancho Panzas que Don Quijote, siempre. O sea que lo quijotesco es un aspecto primordial
del carácter colectivo español que quieren buscar los románticos. ¿Qué hicieron los intelectuales españoles cuando vieron hacia dónde se orientaba este nuevo estereotipo colectivo internacional? Pues no les gustó. No terminaron de comprender de que era un avance, de que la leyenda negra había sido muy denigratoria, muy negativa, y ahora de repente el estereotipo se había convertido en positivo. Lo que antes era un bandolero que era un sinvergüenza y que mostraba la codicia y la falta de respeto hacia los derechos de los demás, ahora resulta que era una gran expresión de aventurerismo y de vida loca, que era propia de los románticos españoles. Lo que antes era un monje inquisidor que estaba mandando a la hoguera a los disidentes, ahora resulta que era un guerrillero carlista que estaba demostrando cómo los españoles tienen los sentimientos religiosos al 100% y no como en esos países europeos nuestros que solo los tienen al 30%. Este es un país auténtico y real. Es decir, era la misma visión de antes, pero se interpretaba de una manera positiva. Parece que a los españoles debería haberles gustado. Pues no, no les gustó. Ni siquiera a los propios románticos españoles, los llamados románticos, que es muy dudoso que sean románticos, los Espronceda y los Duque de Riva y los Martínez de la Rosa, que escriben también obras románticas porque se lo pide, porque presiona el ambiente internacional. Martínez de la Rosa en París o el Duque de Rivas en Londres están intentando sobrevivir y están intentando vender sus obras y no lo consiguen, porque no son literatos conocidos allí, hasta que un editor le dice a Martínez de la Rosa: pero usted no es español, pues ¿por qué no escribe sobre un tema árabe, que es lo suyo? Como a mí me dijeron en Inglaterra la primera vez que fui, que me invitaron a una fiesta que había que ir vestido con el traje nacional, y yo dije: ¿qué era eso, el traje nacional? Y me dijeron: pues de torero, naturalmente. Bueno, pues a Martínez de la Rosa dijeron: pero usted no es español, pues escriba sobre temas árabes. Y Martínez de la Rosa escribe a Ben Humeya y la estrena. Y el Duque de Rivas escribe El Moro Expósito y lo publica, etcétera. Si tú te acoplas a lo que el mercado pide, pues tienes muchas más posibilidades de vender que si no te acoplas, lógicamente. Y el mercado te pide estereotipos. Así que el estereotipo español, que pasa a ser así orientalista, también incluye a Don Quijote. Y a los españoles no les gusta. ¿Por qué? Pues porque orientalismo significa atraso y porque orientalismo significa estar excluidos de Europa, es decir, del primer mundo, de las que se llamarán muy pronto, todavía no se decía, pero a partir de 1850 se empezará a decir las razas superiores. Y si no formas parte de las razas superiores, es que estás corriendo el riesgo de que cualquier día vengan las razas superiores, o sea, los europeos, y te sometan y te conviertan en una colonia suya. Así que de este modo, Cervantes se va a empezar a ver involucrado en el debate sobre la identidad nacional. Algunos escritores e intelectuales empezarán a negar estos aspectos atrasados en España, o empezarán a atribuirlos a ciertas causas que hay que superar. Por ejemplo, en la famosa polémica sobre la ciencia española, en los años 1866, primera escena, y 1876, 10 años después, la segunda, hubo dos debates en las academias, primero en la Academia de Ciencias y luego en la Real Academia Española. El primero, protagonizado por don José Echegaray, matemático, que también escribía literatura, pero sobre todo era matemático, y parece ser que bastante mejor en matemáticas que en literatura, y don José Echegaray empezó a subrayar las escasas aportaciones españolas a la revolución científica europea de los 2 siglos anteriores, y le replicó un académico, don Felipe Picatoste, que le dijo que lo que tenía era mucha falta de patriotismo. Y ahí empezó una polémica sobre si los españoles habían sido atrasados, si habían hecho aportaciones a la ciencia europea o no en los siglos anteriores, y si no las habían hecho, de quién era la culpa. Sobre ello volvió Núñez de Arce, 10 años más tarde, en la Real Academia Española. En su discurso de ingreso dijo que el atraso científico del país se debía a la intolerancia religiosa y la represión inquisitorial. Y ahí le contestaron dos personajes muy importantes, don Juan Valera y don Marcelino Menéndez Pelayo. Don Juan Valera dijo: tiene usted razón,
en cuanto al atraso, pero no es esa la causa, o por lo menos no es la única causa. Y don Marcelino Menéndez Pelayo, que tenía solo 20 años, empezó a sacar su enorme erudición, director de esta casa, por cierto, que empezó a sacar su enorme erudición y a demostrar los enormes intelectuales y científicos que había habido en la historia de España y que eran injustamente desconocidos. Pues bien, tanto Valera como Menéndez Pelayo mencionan a Cervantes en primerísimo lugar, como una de las glorias de la cultura española y como una de las grandes aportaciones de España a la cultura europea y a la cultura universal. Cervantes había sido, dijo Valera, Cervantes había sido el hombre que había hecho la parodia más profunda de los libros de caballerías. ¿Por qué? Porque el espíritu español es muy profundo y no se da a cosas cómicas. En realidad en España no se habían producido libros de caballerías. Los libros de caballería eran una cosa europea, francesa sobre todo, pero también inglesa y alemana. Y Cervantes se había burlado de todo eso como gran español que era. En España había habido grandes caballeros, grandes personajes que habían perseguido ideales de tipo religioso y patriótico muy propios de la Edad Media. El mayor ejemplo, el Cid Campeador. Pero eso no es un personaje de un libro de caballerías. Los libros de caballerías son libros de entretenimiento, son sobre cosas fantásticas, sobre damas maravillosas y cosas de historias de amor, sobre duendes, sobre gigantes que aparecen. Eso a los españoles no les gusta y por eso se burlan de ello. Y el primero de todos, Cervantes. En cambio, eso no quiere decir que se burlen de los ideales caballerescos, porque el verdadero caballero que defiende ideales como la religiosidad o como el patriotismo, eso es lo propio de la cultura española. Ejemplo, repito, el Cid Campeador. Y esto es lo que dice Valera, que escribió sobre Cervantes varias veces en su vida, entre otras, su último discurso en 1905, en el momento en que estaba ya enfermo de muerte y que no llegó ni siquiera a leer ante la Real Academia, pero fue leído póstumamente y vuelve a repetir más o menos su tesis. Es decir, la novela caballeresca es una invención de los trovadores provinciales. Y ellos escribían sobre discreteos, sobre la metafísica del amor, con un escolasticismo cortesano y una sensiblería egotista. Y así escribían libros de temas absurdos, de un estilo afectado y conceptuoso, con profusión de magos, gigantes y doncellas belicosas. Pero los españoles supieron reaccionar contra todo eso y dijeron, eso son cosas infantiles y nosotros lo que creemos es en la lucha y en la entrega de la propia vida incluso, pero por ideales profundos. Y concluye Valera, Cervantes era un hombre de su nación y de su época, con todas las nobles cualidades de nuestro gran ser, pero con todas las pasiones, preocupaciones y creencias de un español de entonces. Cervantes dista infinito de rebajar el espíritu caballeresco y la verdadera gloria militar o de mofarse de nuestro espíritu nacional. Se burló de los libros de caballería, sí, pero no de la novela heroica donde se presentan como endechado todas las virtudes del caballero perfecto, cristiano, valiente y comedido. Ese es el ideal que defiende Cervantes. Bueno, esta fue básicamente la misma idea que defendió don Marcelino Menéndez y Pelayo. Lo que pasa es que don Marcelino, mucho más conservador, pues defiende ya de una manera a bandera completamente desplegada los ideales de lo que luego se llamará el nacionalcatolicismo. Y España es la defensora de los ideales de Trento, de los ideales de la Contrarreforma, y Cervantes se identificaba con todo eso. Es la ventaja que tiene Cervantes y por eso se le puede homenajear desde tantos puntos de vista. Se puede interpretar como un tipo perfectamente identificado con ideales nacionalcatólicos y se puede identificar también con alguien bastante escéptico y bastante distanciado de todas esas cosas. Esa es más bien la interpretación a la que yo me inclinaría y es la que me hace tenerle una gran veneración a Cervantes. Según Menéndez Pelayo, Cervantes, igual que había dicho Valera, se burlaba de la caballería francesa o inglesa, frívola, galante y amanerada, que había penetrado en España con el Renacimiento y había crecido con viciosa fecundidad
hasta llegarse a escribirse en nuestro país más libros de este género que en ningún otro, por ser entonces portentosa la actividad del genio nacional en todas sus manifestaciones. Pero Cervantes no escribió un libro de caballería tradicional, sino un libro sobre un héroe real, siguiendo la tradición de los cantares de gesta. Es decir, Cervantes no es un autor de libros de caballería, es un autor que está de acuerdo con el romancero y con los cantares de gesta españoles que vienen de la Edad Media y que defienden a los auténticos caballeros que luchan al servicio de ideales y no al servicio de quimeras. Se sentaron así las bases para presentar a Cervantes como epítome de la personalidad nacional. Y se preparó la argumentación, estamos en los años 1880, 1890, se preparó la argumentación que se utilizaría cuando llegara el momento de la gran crisis nacional, que fue 1898. 1898, como se sabe, en una guerra, todo el mundo lo sabe, en una guerra muy desigual, luchada contra una enorme potencia, la primera potencia industrial del mundo, que eran los Estados Unidos de América, y eso no lo sabían los europeos, por lo cual resultó tan humillante la derrota. España perdió las últimas posesiones coloniales, Cuba, Puerto Rico y Filipinas. Era justo el momento en que los imperios europeos estaban en su apogeo. Los europeos dominaban más o menos 60-70% del resto del mundo. Y se había establecido así la teoría de las razas superiores, de la superioridad de la cultura europea, la superioridad del hombre blanco y su obligación de dominar y someter y educar y conducir hacia el progreso a las llamadas razas inferiores, es decir, África, Asia y lo que quedaba de América, lo que todavía quedaba de colonias en América, que se había independizado muy pronto. Este es el origen de tantas cosas que todavía sufrimos hoy día. Restos de aquellas cosas coloniales y de aquellas situaciones coloniales, como en Siria y en Irak, todavía las estamos sufriendo en este momento, que nos odian visceralmente a los europeos porque no olvidan aquellos momentos en que se les sometió sin tenerles el más mínimo respeto. Pues bien, en ese momento de auge de las identidades nacionales, de lucha entre las grandes potencias europeas por controlar el resto del mundo, en ese momento en que franceses, sobre todo ingleses, franceses y alemanes, pero también belgas, holandeses, italianos, portugueses, están controlando el resto del mundo, en ese momento España pierde todas sus colonias. La primera potencia colonial europea las pierde en ese momento. Y eso significa un shock tremendo para las élites nacionalistas españolas. La crisis del 98 no fue una gran crisis económica, en absoluto. Se perdió el mercado cubano, pero en fin, se conservaron ciertos privilegios sobre ese mercado. Hubo una repatriación de capitales que permitió que en España se crearan, por ejemplo, los grandes bancos, hispanoamericano y algunos otros, que se crean con capital que viene de las colonias. No es una gran crisis económica, no es una gran crisis política, no cae la monarquía, no cae el sistema de Cánovas y Sagasta. Cánovas y Sagasta mueren porque les toca morir en esa época, a Cánovas le matan, pero bueno, Sagasta muere de viejo y tienen que ser relevados, pero sus dos partidos siguen en el poder. Es una crisis, no hay una revolución social, desde luego, es una crisis sobre todo de identidad, es una crisis nacional, de duda en la propia virtualidad de la nación. A los niños de los años 1880 y 90 españoles se les enseñaba: somos una nación invencible, somos el pueblo que se ha mantenido independiente, muy parecido a los mitos vascos actuales. A nosotros no nos ha dominado nadie. Cuando alguien quiso dominarnos, luchamos como en Numancia y Sagunto hasta morir todos. Y aquí han venido los griegos, los cartagineses, los romanos, los visigodos, los musulmanes, y los hemos expulsado porque somos invencibles. Todas estas cosas, después de la estruendosa derrota ante los norteamericanos, eran insostenibles. Entonces había que crear otros mitos nacionales. ¿Y qué se podía hacer? Recurrir a Cervantes. Cervantes fue la solución para ese momento de crisis. Y el gran inventor, quizá con un precursor que fue Ganivet, pero el gran inventor de esto, como de tantas otras cosas, fue Unamuno.
Don Miguel de Unamuno, el catedrático salmantino, que en teoría era catedrático de griego, pero que era capaz de escribir sobre cualquier cosa que le echaran y de escribir muy bien, con una gran imaginación. Ya quisiéramos escribir como Unamuno, pero vamos, no es que fuera un ensayista muy sólido en sus planteamientos. Lo que sí era muy brillante en la manera de desarrollarlos. Y lo que hizo Unamuno fue identificar a Cervantes con España. Para empezar, fue contradictorio, como en tantas otras cosas. Unamuno era contradictorio casi por esencia, porque en 1895, en su primer libro sobre estos temas, empieza a decir que la culpa de todo es de Cervantes y que hay que eliminar el quijotismo del espíritu nacional, que hay que convertirse en europeos, en modernos, atenerse a la racionalidad europea y no a la locura quijotesca. 4 años después de la crisis del 98 y después de la crisis religiosa que él había sufrido personalmente, dice todo lo contrario. Lo que hay que hacer es reafirmarse en el quijotismo y enseñarles a los europeos lo que es la verdadera espiritualidad, lo que son los valores humanos universales, que nadie ha representado como Cervantes y como el personaje de Cervantes, Don Quijote. El personaje de Cervantes, mucho más que Cervantes, porque Unamuno, otra más de sus contradicciones, en La vida de Don Quijote y Sancho, su gran libro sobre estos temas de 1905, en La vida de Don Quijote y Sancho dice que él desprecia a Cervantes y que le trae sin cuidado lo que Cervantes quisiera decir y lo que Cervantes pensara sobre Don Quijote, que la verdadera realidad es Don Quijote, no es Cervantes, y que eso es lo que él piensa explicar e interpretar para los españoles. Y hace un seguimiento de la obra de Cervantes, casi capítulo a capítulo, en el cual lo interpreta de acuerdo con sus obsesiones personales y, sobre todo, con sus planteamientos nacionalistas propios de ese momento. Y nos dice que Don Quijote expresa el españolismo y que lo que hay que hacer es seguir a Don Quijote y seguir creyendo que existen molinos de viento, mientras que la ciencia europea nos dice que existen gigantes, y mientras que la ciencia europea nos dice que no existen gigantes, sino que son molinos de vientos. Y lo que hay que hacer es creer en la auténtica realidad, que son los gigantes, es decir, lo que emana de la mente de un personaje pues, que está desequilibrado, como es Don Quijote. Don Quijote, para Unamuno, se identifica con Ignacio de Loyola, con Pizarro, con el Cid e incluso con Jesucristo. Pero, sobre todo, se identifica con Don Miguel de Unamuno, porque lo que le sirve Don Quijote es para expresar todas sus obsesiones personales. Para él, Don Quijote es España y a la vez es la cura que España necesita. Es la locura propia del país, la que habría que cultivar y fomentar para que nuestras pobres muchedumbres puedan superar su crisis y realizar algo grande. La propuesta de Unamuno, en resumen, es la santa cruzada de ir a rescatar el sepulcro del caballero de la locura del poder de los hidalgos de la razón. Bueno, literariamente el planteamiento pues, es muy bonito, por supuesto, ya lo digo, pero desde el punto de vista político, ¿a dónde lleva esto? No lleva a nada sensato. ¿Qué quiere decir? Que abandonemos la razón y sigamos la locura. ¿Qué quiere decir? Que renunciemos a la modernidad materialista y a la deshumanización del mundo propia de la racionalidad moderna y atea, y que reafirmemos el mundo espiritual, el mundo medieval, que es lo que debe ser España, porque España es la representación de la Europa medieval. En otro momento escribe Unamuno: «Pégame tu locura, Don Quijote mío, pégamela por entero y que digan lo que quieran. Déjame luchar conmigo mismo, déjame sufrir, alma de mi alma, corazón de mi vida, insaciable sed de eternidad, sé mi pan de cada día». En fin, es muy romántico. Antes he dicho que tengo serias dudas sobre si se puede llamar románticos al Duque de Rivas o a Martínez de la Rosa, etc. Lo que no me cabe duda ninguna es de que se puede llamar románticos a Unamuno o a Baroja, algunos aspectos de Azorín y sin duda alguna Ganivet y tantos otros del 98. El romanticismo llega realmente a España a finales del siglo XIX con la crisis del 98. Y el romanticismo quiere decir en este caso angustia personal
renuncia a la racionalidad para poder comprender el mundo, y a la vez crisis de la identidad colectiva. Es decir, tengo dudas sobre mí mismo y tengo dudas sobre mi país. Y lo que quiero es despertar a mi país, agitarle, meterle una inyección de vitalidad, porque es un país muy mediocre en este momento, que está enfermo o que está dormido, dice Unamuno. Y cuando le preguntan, ¿y qué soluciones concretas propone usted? Soluciones concretas, ya estamos con los Sancho Panza. A mí no me pida usted soluciones concretas, yo lo que quiero es una dosis de espiritualidad, etc. Soluciones concretas no le van a don Miguel las soluciones concretas. Con lo cual, pues quiero que los españoles seamos algo grande en el mundo, pero en un mundo soñado, no en un mundo real, en un mundo basado en los valores espirituales que Don Quijote encarna. En fin, en resumen, Unamuno es un potente ensayista, un imaginativo escritor, pero su programa político no consiste sino en un populismo retórico y en una exaltación irracional de la acción por la acción. Si de Unamuno pasamos a don José Ortega y Gasset, que es otra generación, 15 o 20 años más joven, la generación del 14 ya, y se supone que es más racionalista, pero don José también está en el ambiente nacionalista propio de la época y escribe sus Meditaciones del Quijote en 1914, su primer libro realmente, auténtico libro, había escrito muchas cosas, pero no libros enteros, y es una especie de ensayo sobre Don Quijote. Y pese a que don José en sus mejores momentos había expresado sus reservas sobre el concepto de psicología de los pueblos, decía que no creía en la psicología de los pueblos, pues ahora resulta que se pone a hablar de la psicología del pueblo español. Y entonces dice que los españoles tienen unos rasgos caracteriológicos peculiares que se expresan en sus grandes creaciones culturales. Naturalmente, la gran creación cultural es Don Quijote, la obra de Cervantes, la gran novela de Cervantes. Don José tenía una visión no demasiado complicada de cómo se dividían las creaciones culturales de los europeos. Básicamente Europa se dividía en dos: la Europa del norte, germánica y anglosajona, y la Europa del sur, mediterránea, representada por Italia y por España como nadie. Como hay una concepción también machista por detrás de todo esto, la Europa del norte es masculina y la del sur es femenina. La Europa del norte es vertebrada, sólida y lleva a realizaciones concretas y prácticas. La Europa del sur es sensual, es femenina, es invertebrada, es pura la carne voluptuosa, y lleva a grandes creaciones estéticas, pero no de sentido práctico. Esta es en el fondo la visión de don José, que no es demasiado complicada, reconocerán ustedes, y que expresa en La España invertebrada y en otros varios de sus libros. Entonces, Don Quijote para él es una gran expresión de sensibilidad, de imaginación, de espíritu novelesco, pero no de racionalidad práctica, porque es propia del espíritu mediterráneo, femenino, naturalmente, para don José. Y Don Quijote es un prodigio de narrativa, de impresionismo, dice Ortega, pero sobre conceptos débiles y oscuros. Cervantes es un gran filósofo, quizá el único español que ha planteado la vida como problema absoluto, pero lo hace desde la perspectiva de las razas latinas, dinámicas, sensuales, caóticas, pero poco inteligentes. Razas esencialmente impuras, llega a decir. Por nuestras venas fluye una trágica contradicción fisiológica. Houston Chamberlain ha podido hablar de razas caos. Cervantes es la expresión de una cultura que es básicamente caótica. Entonces, el mundo latino ha producido dos únicas cumbres ideológicas, según Ortega, capaces de emular con las germanas: el Renacimiento italiano y Descartes, René Descartes. Pero ambos son imprecisos, superficiales, confusos, carentes de la claridad y la profundidad germánica. Y esto es lo que le falta a Cervantes. Le falta claridad,
profundidad y sobre todo sentido práctico, utilidad de los conceptos, que es lo propio de los germánicos. Y cuando don José dice germánicos, incluye desde luego a los ingleses. Pero vamos, su polo de atracción era Alemania, por supuesto, y la lengua que conocía bien era Cervantes. Entonces, Cervantes, dice en su ensayo, no ha cumplido con la misión de claridad sobre la tierra, que es la obligación de todo intelectual. Es el único libro español verdaderamente profundo, pero es una obra conceptualmente confusa. Eso sí, es sensual e impresionista, como toda obra cultural de tipo latino. Los sentidos dominan sobre el intelecto. Bueno, podríamos seguir con Menéndez Pidal, que dice algo parecido a lo que hemos visto antes, Cervantes como representante de la auténtica caballería, la del romancero, la del romance del Cid, etcétera, el cantar de Mio Cid. Algo parecido dice también Pío Baroja en El árbol de la vida, pero en fin, creo que debemos concluir ya esto diciendo quiénes se distanciaron de esta visión y quienes empezaron a liberarnos de esta interpretación nacionalista de Cervantes. El primero creo que fue don Manuel Azaña, en 1930, donde escribe sobre Cervantes y ahí se distancia de asociaciones nacionalistas, desde luego, dice, me interesa Cervantes como literato y me interesan los problemas que plantea la relación entre el literato y sus personajes, y no tiene nada que ver con ninguna especificidad del carácter colectivo español. Con lo que sí tiene que ver es con el momento del inicio de la decadencia imperial en la que Cervantes escribió, y sobre eso sí que se puede interpretar y tal, lo cual me parece bastante sensato y bastante lógico. Solo en este sentido, dice, solo en él, Cervantes al expresarse expresa a España, resume, ordena y estiliza lo que anda disperso en el ánimo de la gente común, es decir, la crisis nacional. Y eso es lo que expresa Cervantes, un momento histórico concreto de crisis. Estos son los nuevos rumbos que iba a seguir la interpretación literaria y política de la obra cervantina, alejada ya, afortunadamente, de las elucubraciones sobre las esencias nacionales. Y en esta línea avanzó don José Antonio Maraval, que escribió 2 libritos, no muy largos, de unas 100 páginas, sobre Don Quijote, separados por casi 30 años, y en ambos analiza a Cervantes como modelo del humanismo de las armas, en el primero, y en el segundo como modelo de una utopía, en el sentido también de contrautopía, en que es la utopía del viejo ideal de caballería, que ya era imposible en ese tipo de mundo moderno, y la utopía del buen gobierno en el momento en que a Sancho Panza le encargan el gobierno de la ínsula Barataria y entonces se comporta como un gobernante ejemplar. Es decir, Maraval vuelve a interpretar a Cervantes y a sus personajes en un sentido genérico, universal y propios de la época en que escribe, pero no en un sentido nacional para nada. Y es que, concluyo, después de las tragedias europeas del siglo XX, el clima intelectual posterior a 1945 no favorecía ya la literatura identitaria, ¿no? Hacia 1950 y tantos, 60, el llamado género identitario, es decir, la literatura dedicada al llamado problema de España, se extinguió, afortunadamente, después de haber dominado la escena intelectual española durante más de 60 años. En que los grandes ensayos que se publican en España entre 1900 y 1960 están relacionados con ese llamado problema de España, ensayos que hoy día, con toda franqueza, creo que puede uno prescindir de ellos para interpretar lo que ha sido la formación de la identidad nacional y sus problemas para adaptarse a la modernidad. Pero esta había sido la tarjeta de presentación de la intelectualidad española moderna y en él había ocupado un lugar central Cervantes, o más bien Don Quijote. Hoy, afortunadamente, podemos quitarnos de encima este prisma deformador y podemos analizar a Cervantes a partir de su obra y de las circunstancias históricas en las que la compuso, sin tener que referirnos a las supuestas esencias nacionales. Muchísimas gracias.